De vuelta, segunda Lía, Parashiot Behar y Bejucotai, donde nos quedamos, capítulo 25, versículos del 19 al 28, leemos en la Torá. Producirá la tierra su fruto y comerán hasta el hartazgo, y habitarán con seguridad en ella. Pero se dijeren, ¿qué comeremos en el año séptimo? He aquí que no sembraremos ni reuniremos nuestra cosecha. Yo mandaré mi bendición para ustedes en el sexto año, para que produzca la cosecha para 3 años. Sembrarán en el octavo año, en el que comerán de la cosecha vieja, hasta el noveno año, hasta que llegue su cosecha comerán de la vieja. La tierra no será vendida definitivamente, porque mía es la tierra, pues peregrinos y residentes son ustedes delante de mí. En toda la tierra de vuestra posesión, a rescate otorgarán a la tierra. Cuando se empobreciere tu hermano y vendiere de su posesión, y viniere el redentor pariente de él, entonces rescatará la venta de su hermano. Un hombre que él no tuviera quien redima, pero alcanzare su mano y encontrare para el rescate, calculará los años desde su venta y devolverá lo sobrante al hombre que le había vendido y volverá a su posesión. Pero si no encontrare su mano suficientes para devolverle, entonces permanecerá su venta en mano de quien la compró hasta el año de Yobel, y saldrá en el Yobel y el vendedor volverá a su posesión. Bien. Continuando con el año Yobel y el año Shemitah. Primeramente, en el año Shemitah va a haber una preocupación, pues Hashem se preocupa por la naturaleza de los seres humanos y las necesidades que les son propias. De lo contrario, no sobreviviríamos. A pesar de que nosotros tenemos esta inclinación como pueblo de Israel para servir a Hashem, y tenemos esta tendencia espiritual, también nosotros tenemos un cuerpo, el cual es material y necesita, para poder sobrevivir y estar saludable, de la fortaleza física, de la fortaleza material, la cual se adquiere a través del cultivo de los alimentos, propiamente de esto, y de esta forma podemos seguir viviendo. Hashem, preocupado por esta situación que es natural que surja en la mente del hombre, pues llegaría a dudar de la obediencia y la observancia al año Shemitah. Entonces Hashem provee una verajá, una bendición, si se obedece, para obedecer previamente la mitzvah del año Shemitah. Es que en el año anterior, que es el año sexto, nos va a hacer producir al triple, para que podamos comer lo que es del año sexto, lo que va a ser del año séptimo, que es el que va a descansar la tierra, y va a también ayudarnos para el año para el año octavo. Porque en el año octavo, aun cuando ya podemos sembrar, todavía faltará un tiempo hasta que podamos cosechar de ello. Por esa razón es que vamos a tener 3 temporadas de alimento, con el alimento que va a abundar y sobreabundar a Kadosh Baruj Hu en el año sexto. Así que Hashem nos provee antes de ponernos en esta situación, sabiendo que nosotros necesitamos el bien material, se anticipa, se antepone. Y de aquí nosotros aprendemos que si tenemos una buena posición material, es decir, si ya tenemos asegurado el sustento, y no nos dedicamos a Hashem, bastante culpa tenemos. Por lo tanto, asegurarnos el sustento, porque Hashem nos ha provisto de todo ello, significa entonces que ya tenemos que disponer del tiempo para poder servir y atender al estudio de la Torá. Ahora también, como mencionábamos en la lía anterior, si alguno de entre el pueblo de Israel viniera a hacer malos manejos económicos, financieros, y llegara al momento en el cual tiene que vender toda su propiedad, incluso a veces tendrá que venderse a sí mismo porque no supo administrarse, como decíamos en la alía anterior, dejaría a sus herederos en mucha desventaja. Por eso el año Yobel viene para reanimar la vida de quien durante un tiempo estuvo en desventaja por la mala actuación de sus padres en forma económica. Pero ahora, después, cuando llega el año Yobel, esta mitzvah va a permitir
que este descendiente de aquel que tuvo un fracaso económico pueda ahora reiniciar, y va a hacer reiniciar a todos en el pueblo de Israel de la forma como era originalmente cuando se repartió la tierra. Y volverán a cada uno a hacer uso de sus aptitudes para poder salir adelante. E incluso nosotros debemos de tener en cuenta que esto va a proteger para que la tierra no sea vendida a perpetuidad. Porque la tierra es de Hashem, nosotros solamente somos peregrinos en esta tierra. Refiriéndonos a la tierra de Israel, por supuesto, también refiriéndonos a todas las demás tierras en el mundo. Estamos aquí de paso, y de Akadosh Baruj Hu es la tierra, y vamos a recibir nosotros de ella lo necesario para precisamente mantener esta relación con Hashem. Si nosotros tuviéramos que vender entonces la propiedad, esta se venderá de acuerdo a la cantidad de años y cosechas de años que va a haber hasta el año Yobel. Obviamente hay que sacar de ese conteo el año Shemitah. Entonces, si se vende una propiedad, se evaluará de acuerdo al estándar o a la media que tiene de producción esa propiedad. Esto es lo que va a hacer precisamente el equilibrio entre la compra y venta de la tierra, porque no se puede vender a perpetuidad, y porque cada uno de nosotros, en caso de haber cometido el error alguno de nuestros ancestros, la maldición o la deuda acabe lo más pronto posible y podamos reavivar nuestros bienes materiales, podamos recobrarlos y por lo tanto tener herramientas una vez más para salir adelante. Obviamente, si él vuelve a tener malos manejos, como una herencia que sus padres le han dejado, volverá a suceder lo mismo, pero llegado otra vez el año Yobel, se le resarcirá a sus descendientes o a él mismo si aún continúa con vida. Esto es lo que dice la aliyá número 2, para que volvamos a entender y captar una porción más de esta mitzvah de Shemitah y de Yobel. Dos mitzvot que pasa un buen rato, un buen tiempo, hasta que estos puedan cumplirse. Nos vemos para la tercera aliyá. Shalom.